Bueno, bienvenidos a esta clase sobre la teoría estructuralista de la inflación. Vamos a trabajar en base al texto de Leonardo Vera, que ya les fue compartido. Lo que vamos a hacer en este video es hacer un repaso general sobre las distintas teorías que se detallan en el trabajo de Vera. Todas son parte de lo que se conoce como la teoría estructuralista de la inflación, pero teniendo en cuenta que es una teoría que se inicia en la década del 50 del siglo XX y que sigue perdurando hasta el día de hoy, encontramos una diversidad de autores y también diversidad de enfoques, teniendo en cuenta que en este lapso de 70 años el contexto histórico ha ido variando y por lo tanto las teorías dentro de este enfoque han ido adaptándose a las distintas realidades. Dentro del texto se identifican las siguientes contribuciones a la teoría estructuralista de la inflación. Primero al estructuralismo clásico, con los pioneros del estructuralismo en la CEPAL en la década del 50. Después vamos a ahondar en el aporte de Julio Olivera, un economista argentino que identificó también potenciales fuentes de inflación debido a la inflexibilidad a la baja en algunos precios. Después, ya en la década del 60, 70, vamos a adentrarnos en los modelos de dos sectores y la estructura productiva desequilibrada o dual, que también genera ciertas aproximaciones interesantes al fenómeno de la inflación. Después, ya en la década del 80, toma importancia la explicación inercial de la inflación con los contextos de alta inflación o hiperinflación. Después vamos a hacer algunas menciones sobre la aceleración inflacionaria y finalmente también una mención sobre el vínculo entre el déficit fiscal y la inflación, que muchas veces escuchamos que parece haber una relación muy importante entre el presupuesto público, su comportamiento y la dinámica de los precios. Si empezamos por el estructuralismo clásico, tenemos dos autores, Noyola y Zunkel, Noyola mexicano, Zunkel chileno. Los dos estudian el fenómeno inflacionario en cada uno de sus países y en los dos casos concluyen que la inflación resultaba de la puja de los distintos sectores por mantener su participación en el ingreso nacional. Es decir, que encontramos una explicación distinta de la que el monetarismo proponía, por ejemplo, cuando se hablaba de la inflación como un fenómeno esencialmente monetario. En este caso tenemos dos autores que, estudiando las situaciones de Chile y de México, encuentran que los agregados monetarios y su comportamiento no tienen una influencia determinante en la dinámica de los precios, como sí la tiene, por ejemplo, el conflicto distributivo entre trabajadores y empresarios. También identifican Noyola y Zunkel que la inflación está relacionada con desequilibrios reales de la economía, los cuales provienen de insuficiencias de la estructura productiva y de cuellos de botella en algunos sectores, como por ejemplo el sector de alimentos y también el sector externo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que hay momentos en los cuales los precios tienden a subir simplemente porque la economía no tiene la capacidad para producir en la cantidad demandada cierto tipo de productos, como pueden ser, por ejemplo, los alimentos, o ni hablar las divisas, que constituyen un elemento central, dado que parte del consumo, ya sea final o intermedio, de nuestras economías, como sabemos, es de origen importado. Entonces aquí también tenemos un rasgo más vinculado a la forma en la cual está constituida la estructura productiva de los países latinoamericanos, que tal vez no es una explicación tan frecuente en los modelos que se desarrollan para los países del hemisferio norte, cuyas estructuras productivas suelen estar más diversificadas. Como decíamos antes, desde el estructuralismo clásico, los agregados monetarios solo tienen un rol pasivo en la explicación de la dinámica de los precios, es decir, que si vemos que hay una correlación entre la inflación y los agregados monetarios, desde el punto de vista del estructuralismo clásico, lo que ocurre primero es el aumento en los precios y después los agregados monetarios se acomodan a esos aumentos en los precios y no al revés. Es decir,
no es porque aumentan los agregados monetarios que los precios reaccionan al alza. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno más ligado a la oferta y a la estructura social, es decir, a la configuración de fuerzas entre trabajadores y capitalistas, que un proceso impulsado por la demanda o los agregados monetarios, ¿no? Esto lo van a ver con más detalle en el texto de Vera, pero a grandes rasgos el estructuralismo clásico cepalino plantea una diferencia muy importante de enfoque respecto de las miradas más convencionales respecto de la inflación. Unos años después, el economista argentino Julio Olivera ahonda un poco, profundiza en los aportes del estructuralismo clásico, al plantear un supuesto que parece ser bastante razonable, que es que algunos bienes tienen precios inflexibles a la baja, es decir, los mercados no suelen operar en competencia perfecta, hay un montón de mercados en la economía en donde la competencia es imperfecta y en donde el supuesto tradicional de flexibilidad de precios no se verifica. Olivera lo que se propone estudiar es, bueno, ¿qué sucede cuando no se verifica el supuesto de perfecta flexibilidad de precios? Y lo que Olivera plantea es que si se produce un cambio en los precios relativos, es decir, en las relaciones de intercambio entre distintos productos, no como consecuencia de un aumento exógeno en la demanda o de una política monetaria expansiva, es decir, dejando constante la cantidad de dinero circulando en la economía, si se produce un cambio en los precios relativos porque se produce una modificación en el patrón de la demanda, es decir, en las preferencias, los precios relativos se van a ajustar en consecuencia, conforme a las nuevas preferencias, pero aquellos bienes cuyo precio relativo disminuya no verán su precio monetario caer. ¿Por qué? Bueno, porque los precios monetarios, estamos haciendo el supuesto, de que son inflexibles a la baja. Entonces, en el caso de que los precios monetarios sean inflexibles a la baja, lo que vamos a observar después de este shock, este cambio en el patrón de la demanda, es que los precios relativos se reacomodan, aquellos bienes que ahora pasan a ser más demandados van a ver su precio relativo incrementado en comparación con el precio de los bienes cuya demanda ha caído, pero el precio monetario, es decir, la relación de intercambio de cada uno de estos bienes con respecto al dinero, estaría incrementándose en todos los casos o como mucho manteniéndose constante, pero nunca cayendo. Entonces, cuando uno compara el vector de precios ex post, lo que observa es que el vector de precios subió, el nivel de los precios subió en promedio en comparación con la situación inicial, previo al shock. Y esto pudo haber ocurrido sin que medie ningún aumento en los agregados monetarios. Entonces acá lo que Olivera identifica es una situación en donde se puede producir un aumento en los precios por fuera de las explicaciones que la teoría cuantitativa del dinero propone. Y teniendo en cuenta que este supuesto que Olivera hace, esta inflexibilidad a la baja en muchos precios de la economía, parece ser bastante razonable, debido a que operamos en un contexto de competencia imperfecta, el aporte de Olivera se vuelve relevante a la hora de tratar de entender la inflación desde una perspectiva estructuralista. En tercer lugar, ya a mediados de la década del 60 y sobre todo en la década del 70, empiezan a tomar impulso los modelos de dos sectores. Villanueva es el primero, pero después lo han seguido una innumerable cantidad de autores que han tratado de representar la heterogeneidad estructural de las economías de América Latina, explicando o construyendo modelos en donde en lugar de haber un único bien, que es lo que suele utilizarse cuando se trabaja con las economías diversificadas del hemisferio norte, se divide la economía en dos sectores, como mínimo. Un sector agrícola, que produce para la exportación y cuya capacidad productiva está dada por los recursos naturales disponibles y por su productividad, y que a su vez es tomador de precios, porque los precios de los productos primarios que se exportan se determinan en los mercados internacionales, con independencia de las condiciones de producción en cada uno de los países de la región.
Y después hay un sector industrial que produce esencialmente para el mercado interno, que es importador de insumos y que suele trabajar con capacidad ociosa. Es decir, normalmente dispone de capacidad para ampliar la producción o para reaccionar a los aumentos en la demanda, ajustando por cantidades, aumentando la producción sin necesidad de que el ajuste sea integralmente vía precios. Esa es la descripción en la que se basa Villanueva y muchos de los autores que lo siguen con estos modelos de dos sectores. Ahora bien, el precio de los bienes industrializados, a diferencia del precio de los bienes primarios que se determinan en los mercados internacionales, en el caso del precio de los bienes industrializados, este es calculado como un markup sobre los costos que están esencialmente definidos por los salarios, y los salarios a su vez se negocian en función de un objetivo salarial que tienen los trabajadores. Entonces es muy importante ver no solo cuál es el objetivo de salario real que tienen los trabajadores, sino también cuál es el poder de negociación que tienen para llevar esas aspiraciones a la negociación concreta al momento de definir los salarios. Lo importante de estos modelos, en donde tenemos distintos sectores productivos y donde se explicita la puja distributiva, que ya había sido anticipada por los estructuralistas clásicos, es que existe una relación de precios que es consistente con el equilibrio social. ¿Qué es el equilibrio social? Es aquel donde se cumplen las aspiraciones de las empresas y los trabajadores, es decir, es el nivel de salario real que hace que tanto los empresarios como los trabajadores estén conformes con la porción del ingreso que se llevan una vez terminado el periodo o el ejercicio. Existe un punto teórico, abstracto, que no necesariamente se alcanza en la práctica, que es ese equilibrio social. Hay un trabajo muy reciente de Martín Rapetti y Pablo Herchunov, en donde también retoman este tipo de análisis y este tipo de concepto como de equilibrio social, en donde las aspiraciones distributivas de los distintos sectores de la economía se vuelven consistentes. Ahora, ¿qué pasa? Si el equilibrio de mercado, es decir, lo que efectivamente se observa en la realidad, el salario real efectivo, observado, negociado, no coincide con el salario real de equilibrio social, entonces los precios se van a estar moviendo constantemente, porque aquel sector que no esté consiguiendo el nivel de salario real que es consistente con sus aspiraciones distributivas, va a estar presionando para que el salario real aumente en el caso de los trabajadores o que disminuya en el caso de las empresas, conforme a aproximarse lo más posible a su objetivo distributivo. Entonces acá tenemos una situación en donde, independientemente del nivel de actividad, de qué tan próxima esté la economía al pleno empleo, podemos tener inflación en tanto y en cuanto las aspiraciones distributivas no sean mutuamente consistentes y los resultados de mercado no coincidan con ese equilibrio social. La mención que se hacía al principio de esta filmina, en donde se dividía a la economía en dos sectores y se mencionaba el hecho de que el sector industrial produce solamente para el mercado interno y es importador de insumos, es importante también porque eso se vincula con la restricción externa, con el hecho de que cuando la economía tiende a crecer mucho, el sector industrial empieza a demandar una determinada cantidad de divisas que no necesariamente puede ser cubierta por las exportaciones provenientes del sector agrícola, y entonces eso puede generar una tensión que, si no se resuelve favorablemente, deriva en una devaluación del tipo de cambio, lo cual también genera un impulso adicional a la inflación por la vía cambiaria. Ya en la década del 80 aparece una nueva explicación de la inflación que tal vez no había tenido lugar previamente porque las tasas de inflación no eran tan altas como las que se observaron en la década del 80,
Roberto Frenkel es uno de los autores que sintetizó muchos de los trabajos que se hicieron para distintos países de la región respecto a este tema. Básicamente lo que se plantea desde este enfoque es que la persistencia de la inflación puede explicarse por procesos de indexación, como pueden ser contratos con cláusulas de ajuste, tales como las paritarias con cláusulas gatillo, ¿no? Se negocia un determinado contrato, pero sujeto a la evolución de la inflación. Si la inflación supera un determinado umbral, el contrato se vuelve a ajustar automáticamente, lo cual genera justamente esa situación de inercia, de espiralización, donde una determinada inflación da lugar a una cláusula gatillo que a su vez acelera la inflación. La importancia de los componentes inerciales confieren entonces al proceso inflacionario una gran autonomía con respecto al ciclo de actividad y de empleo, tornando ineficaces las políticas ortodoxas de estabilización. Es decir, cuando uno tiene una economía con contratos indexados, y sobre todo cuando los periodos de indexación tienden a acortarse en el tiempo, uno puede tener como resultado inflaciones no solo persistentes, sino altas y que se aceleran, más allá de que la economía esté creciendo mucho o poco, al punto tal de que las políticas tradicionales para controlar la inflación, como las políticas monetarias restrictivas o mismo las políticas fiscales también restrictivas, pueden tornarse ineficaces, porque independientemente de que el gobierno ajuste, si los contratos se van actualizando automáticamente por cláusulas gatillo, eso se traduce directamente a los precios, y entonces uno puede derivar en situaciones de estanflación. En el caso de Argentina, lo que vemos es una situación que, sin llegar a los niveles de la década del 80, en la última década sucedió una situación de ese estilo, una economía que no crece, pero sin que exista necesariamente indexación, lo que hay es un conflicto distributivo persistente con dos sectores, empresarios por un lado y sindicatos por el otro, con bastante capacidad para trasladar a la negociación su poder, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que uno obtiene es, si bien, otra vez, no podemos hablar estrictamente de indexación, sí se puede hablar de un componente inercial importante, que de hecho está presente en cualquier estimación econométrica que se haga, debido a que en cada momento del tiempo se incorpora la expectativa de inflación, que tiene mucho que ver con lo que sucedió en el periodo inmediatamente anterior. Por más que no exista un contrato con una cláusula gatillo, que de todas maneras lo ha habido, por ejemplo, en algunos casos de paritarias en los últimos años. Bien. Con respecto al tema de la aceleración inflacionaria, acá lo que quería mencionar simplemente, en el texto de Vera está un poquito más detallado, es que puede haber distintas razones por las cuales eso suceda. Una puede ser la propia inercia y la indexación, en el caso de que se acorten mucho los plazos en los que se definen los contratos. Pero también puede haber aceleración por cambios en el markup o en las aspiraciones distributivas. Estas son variables que muchas veces uno, cuando construye un modelo, las suele tomar como constantes, pero en la práctica se mueven también, por más que no lo hagan a la misma velocidad. Sobre todo el poder, digamos, de los sindicatos, uno no lo consideraría una variable que se mueva trimestralmente, pero, digamos, uno puede llegar a enfrentar situaciones de aceleración inflacionaria como resultado de modificaciones de algunos parámetros profundos de la economía, como pueden ser el markup o las aspiraciones distributivas. También la restricción externa, claramente, cuando la restricción externa se hace presente, el tipo de cambio normalmente suele devaluarse, y eso se traduce en algunos casos más, en algunos casos menos, pero suele tener implicancias sobre el nivel de precios. Y bueno, el pago de la deuda externa también es un problema importante, lo ha sido sobre todo en la década del 80, pero también tenemos situaciones bastante presentes en donde los compromisos de deuda pueden hacer que la deuda externa, que la restricción externa se manifieste, y si se manifiesta, que eso derive en un aumento del tipo de cambio que se traslade a los precios.
También la incertidumbre, Roberto Frenkel tiene trabajado este tema en la década del 80 también, cuando en contextos de inflación no es posible construir una expectativa muy certera respecto de la evolución futura de los precios, muchas veces los formadores de precios tienden a anticiparse para cubrirse, y muchas veces esa anticipación consiste básicamente en aumentos en el markup, es decir, sin que hayan aumentado necesariamente los costos, un empresario puede aumentar el markup para anticiparse a un aumento en los costos que espera tener, y de esa forma, en el momento T, aumentar el precio generando un mayor markup, y ese aumento en el precio, si se produce de forma generalizada, deriva también en un proceso inflacionario, que puede terminar o funcionar como una profecía autocumplida, ¿no? O sea, los precios aumentan porque la gente piensa que van a aumentar. Entonces, ponen en marcha conductas que terminan generando el aumento en los precios que había sido esperado. Y por último, la relación entre el déficit fiscal y la inflación. Esta es una discusión que está muy presente en los medios. Lo que se plantea desde el estructuralismo es que el resultado fiscal tiene un fuerte componente endógeno, si bien en apariencia el gobierno puede decidir qué hacer con el gasto público, aumentarlo, reducirlo, lo mismo con los impuestos, pero fundamentalmente el gasto público suele ser tomado como una variable exógena desde el punto de vista de la macro. Hay dos cuestiones que deben ser mencionadas. Primero, un efecto que el economista argentino que ya mencionamos es Julio Olivera. Lo que mencionaba era que hay un rezago entre el momento en el que el gobierno gasta y el momento en el que el gobierno recauda, lo cual genera una pérdida en términos reales. Eso genera de alguna manera que la causalidad vaya no del gasto público o del déficit fiscal a la inflación, sino al revés. Pero fundamentalmente lo que se estudió también en el estructuralismo latinoamericano a fines de la década del 80 es que, por más que, como decía antes, parezca que el gasto público es una variable exógena sobre la cual el gobierno tiene plena capacidad de decisión, en la práctica el gobierno está sujeto a presiones de diferentes sectores que pujan por obtener beneficios, tales como subsidios, concesiones impositivas, etc. Y estos grupos suelen negociar bilateralmente con el gobierno, lo cual lleva a que los beneficios otorgados no necesariamente sean mutuamente consistentes, o si lo son, pueden implicar un desequilibrio en el presupuesto público, porque el gobierno termina gastando un montón de fondos para satisfacer las demandas o las presiones que de forma individual le hacen distintos actores que componen la sociedad. Entonces, sí, el gasto público sigue siendo una variable exógena si uno la mira desde la perspectiva únicamente macroeconómica, pero si uno lo mira desde una perspectiva más amplia, más desde las ciencias sociales, digamos, la economía es una ciencia social, pero muchas veces termina siendo muy acotada su visión. Entonces, si uno incorpora factores más sociológicos o más políticos, el gasto público no necesariamente es una variable tan exógena o tan sencilla para decidir para el gobierno, y muchas veces termina ajustándose a ciertos equilibrios políticos o sociales que un gobierno tiene que mantener, que debe obtener para poder conservar el poder y sobre todo la gobernabilidad. Entonces, en ese sentido, esto puede o no redundar en un aumento en la inflación. La causalidad no es necesariamente directa, pero lo que desde esta escuela se plantea es que aún si hubiera una causalidad directa desde el gasto público hacia la inflación, puede no ser posible para el gobierno reducir ese gasto público o reducir ese déficit fiscal para morigerar la dinámica de los precios, porque esos aumentos en el gasto público estarían supeditados o sujetos a fenómenos
que el gobierno necesita mantener para poder conservar su gobernabilidad. Así que básicamente estos son los principales conceptos que quería destacar del estructuralismo en cuanto a su visión de la inflación. El texto de Vera tiene mucho más detalle, tiene formalizaciones, tiene modelos que ayudan a comprender mejor estas ideas, pero en líneas generales estos son los principales conceptos que quería compartir con ustedes.